quizás lo más relevante para los efectos de hoy es señalarles que durante casi 20 años fui abogado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Supongo que por estos antecedentes la presidenta de la Convención me destinó a acompañarlos esta tarde en esta sesión. Mis antecedentes están en la Secretaría para efectos de que cualquiera de ustedes o del público que nos está siguiendo por streaming pueda verificarlo. Quiero decirles con esto que se están cumpliendo los requisitos que ustedes señalaron para este efecto. Ahora, lo que corresponde es que debe procederse, en primer lugar, a elegir a las personas que actuarán como coordinadores, usando el lenguaje de nuestro reglamento provisorio, para llevar adelante el trabajo de nuestra comisión de reglamento. Ustedes saben también que ellos son dos personas, un hombre y una mujer, elegidos por la mayoría absoluta de los integrantes de esta comisión. Además, ustedes han concordado en que al menos uno de ellos debe haber sido elegido en un distrito distinto de aquellos que componen la región metropolitana. Para proceder a la elección cada integrante de la comisión dispone en sus curules de una cédula en la que deberá identificarse el votante, ustedes, y los nombres de sus preferencias. La identificación del votante se solicita por razones de transparencia y también atendiendo al precedente que ustedes mismos establecieron en la elección de la mesa de la convención el recién pasado domingo 4 de julio. Sobre este punto parece que hay una inquietud de quien está usando el asiento de la convencional Bárbara Sepúlveda. Tiene la palabra. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes. Quería hacer una acotación en torno a también las normas aprobadas la semana pasada para el funcionamiento de las comisiones, donde la norma que se aprobó no establece que se trate de la elección de una coordinación donde esté entendida de forma binaria la paridad, si no es un hombre y una mujer, sino que dice a lo menos una mujer, por lo tanto de la norma se desprende que podrían ser dos mujeres, solo para hacer ese alcance, esa apreciación. Y en segundo lugar, la decisión tampoco está, eso no fue aprobado, señor secretario, que tuviésemos que votar por dos personas en un mismo voto, sino más bien se entiende, por lo menos yo creo que ya tenemos la experiencia de las elecciones, especialmente de la presidencia y la vicepresidencia de la convención, de que debe hacerse de forma sucesiva, es decir, que cada vez que votemos marquemos nuestra preferencia por una sola persona y luego si esa persona no alcanza la mayoría que se requiere para su elección, se continúe votando. En ese sentido me parece que esto es una innovación que no está aprobada ni siquiera por los convencionales que determinaron las reglas de funcionamiento transitorias, especialmente para la constitución de esta comisión. Solo eso, secretario. A ver, si entiendo bien, debo contestarle que no comparto su interpretación. Usted se refiere al artículo 3º del reglamento provisorio. Las instrucciones que yo tengo, la inteligencia que tiene la mesa de la convención es distinta. Lo que me fue transmitido por la mesa de la convención en este sentido es que todas las comisiones van a tener una coordinación formada por dos personas, una de hombre y otra mujer. La expresión, una de las cuales a lo menos debe ser mujer, es una explicitación del propósito de quienes redactaron el reglamento en el sentido de asegurar que siempre haya una mujer.
Luego, la forma de votar por dos personas, un hombre y una mujer, en una misma cédula, ha parecido a esta Secretaría que es una forma más expedita, razonable. Me parece que además es eficiente. Lo que la Secretaría, todo cuerpo colectivo, trata de hacer es avanzar en el cumplimiento de la misión. Naturalmente que si la mayoría de la comisión decide una fórmula distinta, ustedes son los soberanos. Yo, sin embargo, insistiría en la fórmula propuesta porque me parece que nos va a llevar de manera más rápida al resultado que busca el reglamento provisorio aprobado por la Convención. Señor secretario. Señor secretario. ¿Aló? Señor secretario. Yo, señor secretario. Señor secretario. Buenas tardes. ¿Puede identificarse, por favor, antes de usar de la palabra? Rodrigo. No, señor secretario, soy Rodrigo Álvarez. Solamente quería hacer la precisión para todos los demás convencionales. Que hay un problema de cambio de vuelo. Estoy en el aeropuerto, por eso no está encendida mi cámara. Y que solamente tuvieran presente que estoy escuchando y que en este caso quiero agregar que comparto ambas interpretaciones hechas por la Secretaría. Pero solo quería la certeza, la constancia que estoy escuchando plenamente la sesión de la comisión. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Yo pedí la palabra en el micrófono, lamentablemente no hemos encontrado todavía mi nombre. Yo soy Amaya Alves, soy convencional del Distrito 20. Señalar, me preocupa un poco la coherencia de la interpretación. Me parece que es importante tomar en consideración las normas que nosotros mismos nos hemos dado hace un par de días nada más. De la lectura del texto señala que cada convencional va a tener va a votar por dos personas y se habla de la paridad, que justamente tiene por objetivo, ¿no es cierto?, la igualdad material entre hombres y mujeres. A mí me parece que la interpretación que podemos esperar de esa norma es justamente que votemos por dos convencionales, un hombre y una mujer, y se reitera la norma que debe ser a lo menos una mujer para asegurar justamente un resultado paritario. A mí me parece que es muy, muy importante este punto y estaría de acuerdo en que votemos por dos personas, un hombre y una mujer, para asegurar una comisión en que su coordinación sea paritaria. Agregar además que uno de los dos convencionales debe ser de una región distinta a la metropolitana para asegurar justamente el principio de descentralización. Gracias, señor secretario. Gracias, dona Amaya. Sobre el mismo punto, Natalia Enríquez. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Considerando que la propuesta que finalmente se votó por mayoría justamente viene de los movimientos sociales, la lista del pueblo y pueblos originarios, y yo, junto a las compañeras y compañeros que están desde ese bloque, podríamos llamarlo, que estamos presentes acá, estuvimos cuando se dio la discusión y cuál fue el espíritu de escribir justamente cómo se iban a integrar las comisiones. Se detalla que a lo menos sea una mujer, porque justamente no estaba escrito la lógica de paridad hombre-mujer. Por otro lado, cuando se habla de votar por dos personas, en ninguna parte parece que sea de forma simultánea, porque justamente, también entendiendo que las normas debiesen ser justas para todo procedimiento que siga sucediendo aquí en la Convención, ya que el presidente y vicepresidenta fueron electos por fórmula papal, lo mismo consideramos que debe hacerse en esta. Así que si se trata de interpretación, yo le puedo transmitir lo que fue la conversación y lo que se quiso plasmar en esa redacción de integración. Gracias. ¿Cómo no? Ingrid Villena. ¿Aló? Gracias. Gracias. Bueno, adhiriéndome a las palabras de mi colega Natalia Enríquez, en el artículo 3 de las normas de funcionamiento, reiterar que solo se señala que a lo menos debe ser una mujer. Por ende, no sería requisito excluyente que fueran dos mujeres. Así también,
Señalar dentro de las reglas de funcionamiento que cada comisión deberá contar con a lo menos una secretaria o secretario que no está disponible para poder interpretar la norma de funcionamiento, como así se está haciendo ahora en su aplicación. Y además que solo su función es colaborar con la sistematización de las propuestas que se discutan y se aprueben en cada comisión y certificar tales actos como ministro de fe. Así también deberá registrar los debates y las votaciones. Así se limita la función, no es una función para poder interpretar la norma. Muchas gracias. Como no entiendo sobre el particular, como fui aludido, quiero reiterar, como dije al principio, que transmitía la interpretación que la mesa de la convención me señaló cuando me instruyó venir en esta oportunidad aquí. No es una cuestión personal, no es mi criterio que le he planteado, sino que estoy transmitiendo la opinión de la mesa de la convención. Gracias. Doña Ramona Reyes tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, estimados colegas, hombres y mujeres convencionales. Primero, yo creo que estoy a favor de que se vote por hombre y por mujer. Creo que eso es un poco el espíritu. Creo que pudiese ser que existan presidencia y vicepresidencia mujer y mujer, pero seguramente eso también da derecho al otro género a tener también presidencias hombre-hombres. Y creo que también debemos ser muy justas con nuestros compañeros y paridad o dualidad, como dicen los pueblos originarios, también es un buen concepto a mantener. Y lo otro es para comentarle, secretario, a los compañeros que yo estoy esperando transfer. Voy a estar en el aeropuerto de Valdivia, y no pudo salir el avión por neblina, así es que también voy a estar ahí, no sé al final si voy a poder llegar o no a esta sesión. Está Ricardo Montero, también ahí nos vamos a estar conectando, así que solamente para que sepan eso, voy a estar ahora conectada lo más que pueda, pero seguramente si sale el vuelo voy a tener que estar fuera por ese rato y me gustaría que mi voto no se pierda. Gracias. De nada, la tendremos presente. Para ir ordenando un poco, yo hasta aquí entiendo que hay dos reparos. Uno, el género, si va a ser compartido o no, y en segundo lugar, si la votación va a ser por dos al mismo tiempo o uninominal para elegir a uno y elegido el primero. De nuevo, uninominalmente pasamos a elegir a él o la segunda, según sea el género del primer elegido, si es que se opta por los dos géneros. Y si se elige a uno o una primero, después habrá libertad para votar por el segundo, no importando si se trate de un hombre o una mujer. ¿Me explico? Esas son las dos cuestiones que están en debate. Constanza Juve. Muchas gracias, secretario. Bueno, primero agradecerle por la coordinación y tres puntos muy breves. Primero, lo que señalaba la profesora y convencional, Amaya Alves, yo comparto esa interpretación respecto de que tiene que ser un hombre y una mujer, más allá que yo esté quizá, no me parezca, digamos, esta lógica de acción afirmativa dentro de la convención. Pero ¿de dónde lo saco? De que el mismo artículo 3º dice que las comisiones se constituirán una vez validada la inscripción de integrantes por el secretario y la presidenta por mayoría absoluta de sus integrantes, deberá elegirse una coordinación paritaria, o sea, el espíritu y el principio de la mesa y en general de la lógica de la comisión es de que sea un hombre y una mujer. Por lo tanto, cuando dice deberá votar por dos personas, una de las cuales a lo menos debe ser mujer, es una afirmación de ese principio que plantea el artículo 3º. Lo segundo, respecto de una sola votación, dice expresamente, pues cada integrante deberá votar por dos personas, con lo cual hace alusión, ¿verdad?, a la simultaneidad de dicha elección, porque si no diría deberá votar por dos personas en dos cédulas separadas o algo parecido. El tema de la votación de la sesión de instalación, donde no había reglas bien distintas ahora que existe, si bien una regla precaria, ¿verdad?, en términos de que son reglas provisionales, de todas maneras son elementos que tenemos que tomar en cuenta y también no solamente lo que se pensó, que por acá
acá una convencional constituyente, no recuerdo bien el nombre, decía, mira, esto es lo que se pensó cuando lo redactamos. Puede ser, pero resulta que los que votamos vimos lo literal de la norma, no lo que pensó quienes redactaron la disposición. Y finalmente, respecto a su condición, secretario, como ministro de Fe, me parece que es importante tomar en cuenta lo que dice el artículo 3º, que lo cito en la parte pertinente. Cada comisión deberá contar con al menos una secretaria o secretario de actas. No lo voy a leer entero, pero dice cada comisión y deberá certificar tales actos como ministro de Fe. Los coordinadores de las comisiones deberán cumplir funciones similares a aquellas que tiene la mesa de la convención. O sea, si bien esto tiene que ver con la interpretación que hace la mesa, como bien dice el secretario, sí obviamente el secretario o secretaria que le corresponde a cada comisión cumple esa función de ministro de Fe, en cuyo caso, por supuesto, también se tiene que tomar en consideración su posición. Gracias, secretario. El profesor Esquella había pedido la palabra. Mira, yo concuerdo con las posiciones de Amaya Alves y Constanza V. Si la coordinación va a ser paritaria, eso es lo importante. Para ser paritaria, tiene que tener un hombre y una mujer. Se cae de Maduro. Lo segundo, secretario, junto con agradecerle su presencia y ayuda que nos va a dar desde aquí en adelante en la difícil tarea que tenemos de proponer un reglamento, e independientemente de que usted afirme de que transmite la interpretación de la mesa, e independientemente de si tiene o no usted facultad para hacer interpretaciones que nos proponga a los 30 integrantes de la comisión, mi petición individual es que lo haga siempre. O sea, no podemos desaprovechar personas que no tenemos ninguna, en mi caso, experiencia en este tipo de situaciones, más que criterios jurídicos, si es que lo alcanzaba a mi edad, que realmente no nos prive de su interpretación, aunque en definitiva, si hay una discusión sobre una interpretación correcta, por supuesto que tendremos que resolver los propios convencionales que estamos en esta sala. Pero yo agradecería siempre que desde su experiencia e imparcialidad nos brinde las interpretaciones en el futuro. Y lo tercero, algo que es un poco académico, uno siempre cuando mira el texto de, por ejemplo, normas básicas, que el artículo 3, uno siempre cree que ahí tiene normas. La verdad es que no tiene normas, tiene enunciados. Las normas aparecen cuando uno interpreta. Verdaderamente una norma jurídica propiamente tal es fruto de la interpretación, no precede a la interpretación, como generalmente uno podría creer desde el sentido común. Lo que precede es un enunciado. En consecuencia, la interpretación es siempre crucial. Por lo mismo, si tenemos interpretaciones distintas, en el fondo tenemos una interpretación distinta sobre la norma final que vamos a adoptar a partir del enunciado. Y en ese sentido, no quedaría más que votáramos cuál es la interpretación que queremos adoptar. Y yo también ruego que sean siempre las interpretaciones que, siendo posibles y plausibles, razonables, sean más eficientes al propósito de avanzar, porque para esta comisión estar discutiendo esto en este minuto, si va a ser un poco la pauta de nuestro trabajo, no vamos a sacar el reglamento en un mes. Una disposición, no digo que haya mala voluntad, pero la mejor voluntad para, en el marco de interpretaciones posibles y plausibles, no hay ninguna interpretación aquí disparatada. Elijamos rápidamente la interpretación mayoritariamente que nos satisfaga y progresemos. Gracias. Gracias, profesor. Si un guanderino y un colocolino podemos estar de acuerdo en esto, estoy seguro que la comisión va a ser capaz de resolver estas dificultades prontamente. Es lo único. Sí, gracias, secretario. A mi juicio, la discusión que hay ahora,
que es una discusión que queda zanjada por las reglas. En el artículo 3, en lo pertinente, a mi juicio, hay claramente dos reglas. Una que se refiere a la integración de la coordinación y otra que se refiere al modo de votación. Respecto de la integración de la coordinación, el artículo 3 dice que deberá elegirse una coordinación paritaria. Eso, creo yo, fija la integración de la coordinación y exige que sea, en este caso, un hombre y una mujer. Porque eso es lo que yo entiendo que significa paritario. Después hay otra regla sobre cómo se vota esa integración ya especificada como paritaria. Para la elección de dicha coordinación, cada integrante deberá votar por 2 personas, lo cual, una de las cuales a lo menos debe ser mujer. Esto quiere decir que al votar, por cierto, los miembros de la comisión podrían votar por 2 mujeres, lo cual no cambia la regla ya especificada en cuanto a la integración de la comisión, de la coordinación. La coordinación es paritaria y los miembros de la comisión podrán votar por un hombre y una mujer o por 2 mujeres. No pueden votar por 2 hombres. Precisamente lo que tienen que emitir los miembros de la comisión respecto de la votación son 2 votos, no un voto como se hizo el día 4 de julio en la sesión de instalación. Ahí funcionamos con un criterio distinto. Ahora tenemos una regla aprobada y yo creo que es importante que la comisión muestre con su acción que se entiende vinculada por las reglas que la propia convención se ha ido dando, entre las cuales la primera, prácticamente, es esta. Gracias, secretario. Muy bien. Don Fuad Chaín. En el asiento de al lado, ¿no? Es. No. Hay que apagar, Yanis, hay que apagar ese. Y Carolina tiene sentido. Ahí sí. Muchas gracias, señor secretario. Yo, la verdad es que comparto plenamente la interpretación que ha hecho el convencional señor Atria desde el punto de vista de que efectivamente aquí las reglas están muy claramente definidas, creo yo, respecto de la integración de la coordinación que tiene que ser paritaria y que además no solo comparto el que en la votación, en el voto por 2 personas puede hacerse por 2 mujeres o un hombre o una mujer, pero tienen que ser en un solo voto por las 2 personas. Eso también está claramente establecido, porque se debe votar en un solo acto por 2 personas. Después se puede repetir la votación si nadie alcanza la mayoría absoluta. Pero también se puso en cuestionamiento al inicio la necesidad de que en la cédula se vote por 2 personas. A mi juicio eso también está claramente establecido, ¿no es cierto?, en el artículo 3 de las reglas transitorias, porque se señala claramente que se debe votar por 2 personas. Luego, si nadie alcanza la mayoría absoluta para poder, de alguna manera, elegir a los coordinadores, se tendrá que repetir la votación. Será un nuevo acto y nuevamente en ese voto, que es un acto único, tendremos que votar por 2 personas. Ahora, lo que no está en ninguna parte y que lo que sí eventualmente podríamos discutir, si pareciese necesario, es que si vamos a incorporar algún requisito de inscripción para saber quiénes están disponibles para ser coordinadores, si esa inscripción va a tener algún requisito como, por ejemplo, el patrocinio, tal como se ha planteado para la posibilidad de integrar las comisiones, o si simplemente hay que proceder a votar independientemente si conocemos previamente quiénes tienen la disposición de ser coordinadores y quiénes no. Eso efectivamente no está regulado. Ahí hay un vacío que eventualmente podríamos llenar con un acuerdo de los miembros de esta convención, de esta comisión, o de lo contrario, simplemente proceder a elegir de acuerdo a estas reglas que están bien establecidas y que tienen que dar un resultado paritario, aunque en la votación, esa votación no necesariamente sea paritaria, pero sí al menos hay que votar por una mujer y por 2 candidatos de todas maneras en un solo acto. Gracias, señor secretario. Y agradezco también su cooperación en el trabajo de esta convención, que siempre es muy importante la experiencia del trabajo de las comisiones del Congreso. De nada, gracias a usted. Yo quisiera agregar una cuestión en relación con la última intervención. Me parece que razonablemente
pueden plantearse interpretaciones distintas de las reglas fijadas en el reglamento provisorio, pero una cuestión distinta es proponer mecanismos o instrumentos adicionales que no están acá. A mi juicio, el reglamento provisorio contiene reglas suficientes para resolver la cuestión que nos ocupa. Y yo al menos les ruego que, más allá de las discusiones que se han planteado hasta aquí, nos mantengamos dentro de estas que, reitero, parecen suficientes. Han pedido la palabra la señora Catrileo y Meneses. En primer lugar, Rosa Catrileo. Señor secretario, aquí también. Muy bien. ¿Está usted primero? Creo. No, lo agrego a la lista. Gracias, señor secretario. Voy a tratar de ser bien precisa. Respecto de, yo también participé en lo que fue la propuesta que se aprobó como reglamento provisorio, y el espíritu siempre fue garantizar la presencia de a lo menos una mujer, y recordar que la paridad garantiza, lo que busca es garantizar la igualdad en el acceso a los puestos de poder. No garantiza que ambos géneros estén representados, sino que aquel históricamente excluido, como somos las mujeres, podamos acceder a dichos puestos de poder. Y ese fue el espíritu con el que se redactó esta norma. Por lo tanto, dar otra interpretación y pensar y señalar que debe estar garantizada la presencia de uno de los géneros, creo que es un error. No fue el espíritu con el que se redactó esta norma. Gracias, señor secretario. Muy bien. Sí, bueno, me escuchan, ¿no? Luis Jiménez Cáceres, constituyente Aymara. Quiero un poco refrendar las palabras de mi hermana Rosa Catrileo, en el sentido que el concepto de paridad, tal como lo señala el constituyente Esquela, el constituyente Atria, constituyente Hugh, entre otros, no es obvio. La paridad, entendida como un mecanismo para incentivar la participación femenina, no puede entenderse como un techo, tiene que entenderse como un piso. Y ahí, interpretando la regla, el artículo 3 de las normas mínimas, se dice que si votamos por dos mujeres y esas dos mujeres obtienen la mayoría, no se puede aplicar ese criterio de corrección para favorecer, digamos, al género masculino. Más encima, y tomando en cuenta normas internacionales, igual entender la paridad como binario sería restrictivo de las disidencias sexuales. Entonces, a mi entender, tiene que entenderse tal como lo señalan aquí las demás constituyentes. Es un mínimo, no un techo, y por lo tanto, insisto, si ganan la mayoría dos mujeres, entonces ellas serán las coordinadoras. Y en segundo lugar, creo que usted, con el debido respeto, no es quien debe zanjar este problema de interpretación. Somos nosotros los constituyentes quienes tenemos que definir cuál es la interpretación final de esta regla. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional señora Meneses. Muchas gracias, secretario. Bueno, agradezco mucho el debate que estamos teniendo en este momento, porque, claro, para los hombres que siempre han estado en los espacios de poder resulta innecesaria esta discusión de cómo se entiende la paridad. Resulta innecesario y tal vez estamos perdiendo el tiempo cuando estamos hablando de por qué las mujeres tenemos que asegurar nuestra participación en los espacios de poder cuando, claro, no son ellos los que han estado históricamente invisibilizados, ¿no? Por eso me parece que es prudente la conversación que estamos teniendo hoy día y tremendamente profunda y necesaria para todo lo que va a marcar el trabajo en la Convención Constitucional. Dicho eso, como lo han dicho distintas de mis compañeras, lo que planteamos en la propuesta de reglamento tiene que ver con asegurar a lo menos la participación de una de nosotras en ese espacio, y que eso no quiere decir que necesariamente tenga que ser un hombre el que tenga que ocupar el otro puesto, en tanto esta misma visión heteronormada, binaria, que ha estado también imperando en nuestra sociedad, es lo que queremos de alguna manera establecer como nuevas formas de vincularnos en nuestra sociedad. Hay otras formas también de ser, ¿no? Y eso también es lo que queremos poner en este espacio. Dicho eso, solo agregar la posibilidad de que sea esta votación
uno a uno y reitero la importancia de lo que estamos hablando, que no estamos perdiendo el tiempo y que es muy necesario el que las mujeres hoy día tengamos que asegurar nuestra participación en los distintos espacios, como lo que nos ha costado llegar incluso a estar sentada en esta silla hoy día. Muchas gracias. Muy bien. Se ofrece, sobre este punto, se ofrece la palabra. Señor Namor, tiene la palabra. Gracias, señor secretario. No, creo que no tengo nada que agregar. Creo que la compañera convencional tiene toda la razón, pero me interesa profundizar en el sistema de elección. Y sobre el punto, quiero poner sobre la mesa que la norma es bastante clara en señalar que para la elección de dicha coordinación, cada integrante deberá votar por 2 personas. Y me quiero detener en esto, porque la norma es bastante clara en hablar de coordinación paritaria. De hecho, yo tiendo a pensar que si hubiera querido la norma que votáramos en votaciones sucesivas, habría dicho un presidente y una presidenta. Cuestión que no es así, y es bastante explícito en señalar coordinación paritaria, por lo que creo quizás debiésemos votarlo o zanjarlo en este momento para que la votación sea simultánea de una opción o la otra, con independencia de si, como bien señaló la compañera, pueden llegar a ser 2 mujeres. Eso, señor secretario. Muchas gracias. Convencional, señor Cozzi. Muy buenas tardes. Gracias, señor secretario. Yo quisiera adherir a las interpretaciones que han hecho los convencionales Atria, Alves, Uve, recientemente Namor, en el sentido de la interpretación que debe darse al enunciado coordinación paritaria y la votación por 2 personas. Pero dicho lo anterior, quería complementar el punto levantado por el convencional Fuetchaín, agregando lo siguiente, y es que la citación del día de hoy es para que nos constituyamos como comisión y para que adoptemos los acuerdos que le permitan dar cumplimiento a esta comisión a las normas transitorias de funcionamiento. Y en ese adoptar acuerdos yo veo, señor secretario, un espacio para que sinceremos también quiénes están disponibles para hacer las veces de coordinadores de esta comisión, posición que yo considero que no es poco relevante, porque va a ser mucho trabajo dentro de 30 días y me encantaría también conocer las visiones de aquellas personas que están disponibles, como sucede en toda deliberación de candidatos, y así poder hacer una elección un poco más informada y razonada. Así que creo yo, señor secretario, que hay algo de espacio y de margen, precisamente por la citación, de que adoptemos un acuerdo de escuchar quiénes están disponibles para asumir esa coordinación. Y lo pongo como propuesta. Y por último, señor secretario, dado que se suscitó una controversia de interpretación y que está la posibilidad de zanjarla votando, sin embargo, creo que sería pertinente preguntar a quienes levantaron esa controversia si la mantienen o si prefieren retirarla. Eso, señor secretario. Muchas gracias. Don Hugo Gutiérrez tiene la palabra. Desactivarlo. Ahora sí. Sí, no, señor secretario, solo para agregar que cuando se dice que hay que hacer una elección de la coordinación y que cada integrante deberá votar por 2 personas, esta norma que debemos interpretar, obviamente, no señala que sean elegidas las 2 en un mismo acto. En consecuencia, a mi entender, la interpretación correcta es que sigamos utilizando las normas que la práctica que ya hemos asentado de elegir una primera persona que integre la coordinación y posteriormente elijamos la otra. Y sin distingo si la primera, sin duda, una a lo menos tiene que ser una mujer y eventualmente podría ser que la segunda elección también sea una mujer. Lo que creo que lo que se establece como prohibición es que sean 2 hombres, eso como coordinadores, eso es lo que está, creo yo, prohibido. Esa es mi interpretación de estas directrices que presentan estas normas transitorias, señor secretario. Así que yo creo que como tenemos problemas de interpretación diversa, yo creo que lo mejor es que procedamos a votar
ambas interpretaciones que yo creo que se han levantado. Gracias. Oídas las distintas exposiciones, yo lealmente entiendo que debemos resolver 3 cuestiones. La primera es si la coordinación de la comisión debe componerse por un hombre y una mujer, o por 2 personas, o eventualmente por 2 personas de un mismo género. En segundo lugar, resolver si la elección va a hacerse simultáneamente por los 2 coordinadores que deben componer la coordinación, o separadamente. Y en tercer lugar, la proposición de suspender la sesión 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que ustedes estimen, para que los interesados en ser elegidos coordinadores expresen entre ustedes esa intención y reanudar para que quienes se inscriban intervengan por algunos minutos y luego proceder a la votación. Entonces, 2 cuestiones que resolver de forma primero, eventualmente en la suspensión, para después proceder ya a la elección. ¿Habría acuerdo? Ya. Hay un cuarto punto que quiero... ¿Algo distinto? Sí. Muy bien, por favor. Y con el perdón aquí de mis hermanos y hermanos constituyentes, otro punto, aparte de los que ya mencionamos, el artículo 2 menciona que para que esta comisión de reglamento se constituya, tiene que estar integrado por un máximo de 31 convencionales, pueden ser menos, ¿cierto? No obstante, para que sean menos, tiene que haber un acto previo, que es el segundo llamado. Así que a mí me gustaría clarificar si es que se hizo este segundo llamado, porque si no se hizo, entonces habría que hacerlo y esperar si hay interesados con las firmas respectivas para llenar ese 31avo y proceder a la constitución de la comisión de reglamento. Bueno, sobre este último aspecto, yo debo hacer presente que la Secretaría y la Presidencia de la Convención no dejaron sin efecto la citación que nos ha reunido esta tarde. De manera que yo debo concluir que ellos interpretaron el a lo menos 31, se cumplía con 30. Además, el artículo 2 habla de que excepcionalmente se haría un segundo llamado, pero con el solo propósito de corregir una eventual no variedad. Y se han dado hasta aquí los requisitos de que la comisión esté integrada en más de un 60%, no esté integrada en más de un 60% por un género. Estamos en un número de 30 y en principio parece que no concurre la necesidad excepcional de abrir a un segundo llamado. Este punto sí que a mí no me corresponde Secretario. Resolver. Señor secretario, sí, yo tenía pedido la palabra, que la tengo prendida, sí. No, pero brevemente más, señor secretario. Esta pregunta se hizo en la sesión pasada del Pleno y se planteó qué pasaba con el número 31. De hecho, el convencional Rodrigo Álvarez aclaró al secretario John Smock respecto de esta pregunta, de qué pasaba con el número 1, y decía, mira, a lo menos por 30, por lo tanto se entendía constituida y eso quedó en acta. O sea, tiene que estar sí o sí en la sesión, la sesión de Pleno. Si es que esto se abriera a la discusión, tendríamos que volver a discutirlo en el Pleno porque está en la sesión pasada del día, si me falla la memoria, jueves pasado. Y lo segundo es que habría que analizar, si es que ya se abriera, porque no se puede abrir en la comisión, se tendría que abrir en el Pleno, el análisis de las firmas,
porque evidentemente no se podía, si hay un convencional que tuvo 6 firmas, por ejemplo, por el término de cálculo de la cantidad de convencionales que se eligen, pueden haber 5 con 6 firmas, por ejemplo, y ya inmediatamente te inhabilita, ¿cierto?, para el número 31. Y por algo me imagino que cuando se hizo la presentación de a lo menos o al menos 30, se hizo ese cálculo. Eso por mi parte, señor secretario. Señor Fuad Chaín. Secretario, más allá de efectivamente la interpretación que hizo el Pleno el día jueves, que en el fondo decía relación de si era indispensable llenar los 31 cupos o no. Y la verdad es que no es indispensable porque la propia norma señala que es un máximo de 31. Sin embargo, tiene razón el convencional que repara en el inciso 5 del artículo 2, donde se señala que en el caso en que no se complete la comisión con el máximo, no es un requisito que efectivamente en el segundo llamado se integre por los 31, puede quedar en 30, pero lo que es obligatorio es hacer un segundo llamado. Si efectivamente por los requisitos de firma no se puede integrar un último miembro a esta comisión, bueno, quedaremos en 30. Pero a mí me parece que lo que no puede ocurrir, existiendo una norma explícita en lo que aprobamos recién la semana pasada, que simplemente nos saltemos este segundo llamado. Si es que no se hizo, por eso es que es tan pertinente, si es que se hizo este segundo llamado, ¿ya? ¿Y en qué términos se hizo? Si se hizo el segundo llamado, no hay ninguna obligación de tener los 31 y podemos elegir a los coordinadores. Por eso que nos parece a nosotros que debiera certificarse por el secretario como ministro de Fe de que efectivamente se hizo este segundo llamado para que todos tengamos la tranquilidad de que se está cumpliendo cabalmente con el procedimiento que nosotros mismos nos dimos en el artículo 2. Si es que se hizo el segundo llamado, no hay ningún problema. Si es que no se hizo, efectivamente podríamos estar ante un vicio en el procedimiento, justamente en un momento en que estamos convocados para elegir. Y creo que si es que no se ha hecho ese segundo llamado, entonces lo que debiéramos hacer es esperar que se realice y luego hacer el proceso de elección de los coordinadores. Si se hizo el segundo llamado, entonces tenemos que continuar adelante, pero creo que es importante que eso esté muy claro para esta comisión, señor secretario, y que se certifique por usted como ministro de Fe de que aquello ocurrió. ¿Cómo no? Señor Gutiérrez, perdón. Ya, muchas gracias, señor secretario. Mire, yo creo recordar lo mismo que recién se recordaba de que el secretario John Simok dio cuenta de que habían 30 personas, 30 constituyentes y que faltaba un tercero y que él hacía el llamado a que llenáramos el número 31. Y justamente ahí se le advirtió de que no era necesario los 31, pero él hizo el llamamiento a que pudiéramos cubrir en la última plaza que quedaba de la comisión de reglamento. Después se le hizo que no era necesario, pero el llamamiento él lo hizo, es decir, el llamamiento a llenar, a cubrir el número 31 se hizo el día pertinente, señor secretario. Eso a mí me consta y eso podría también confirmarlo si lo estima a bien y para que no haya una nulidad de procedimiento tal cual señala el constituyente Chaín. Creo que podría ser interesante de que ya viniese el secretario para que nos dijese que efectivamente ese emplazamiento se hizo. Gracias. Gracias, señor secretario. En primer lugar, quiero solicitar que para avanzar, dado que el señor secretario nos decía hace un momento que era importante avanzar, que votemos en la disputa interpretativa para resolver esos 2 puntos pendientes. Solicito expresamente que la votación sea individual, para que quede claro cómo cada constituyente en esta comisión vota respecto de la duda interpretativa. Y en segundo término, que nos pueda aclarar el punto que se ha señalado antes, porque hay una norma expresa, el inciso 5 del artículo 2 del reglamento, que dice que efectivamente que si no hay suficientes inscripciones hay que hacer un segundo llamado. Entonces, para aclarar el punto. Gracias.
Están pidiendo por Zoom la palabra la señora Reyes, me parece. Sí, secretario, y también a los colegas constituyentes. La verdad es que, estimados y estimadas, a este ritmo, si seguimos analizando y seguimos hablando en términos de abogados, yo soy abogada, que es importante también entender la visión de toda la gente que nos está mirando en este instante a nivel nacional, y de verdad la gente no entiende de qué estamos hablando, o de qué están hablando ustedes. Yo creo que aquí no hay que perder el sentido común, aquí no hay que perder la urgencia de esto. Si no tenemos la capacidad de iniciar este trabajo eligiendo a 2 personas para iniciar la conversación acerca del reglamento provisorio de un mes, la verdad es que la Constitución la vamos a sacar en unos 3, 4 años más. Yo creo que ese no es el espíritu de nadie quienes están acá. Así que yo les pediría que por favor hagamos los máximos esfuerzos. Quienes quieran ser candidatos, propónganse, háganlo, se conversará antes, pero esto de estar alegando artículo palabra por palabra, de verdad que agota y nos va a agotar a todos antes de empezar a trabajar en la redacción de la nueva Constitución. Gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la convencional señora Cubillos. Sí, muchas gracias, secretario. Yo creo que igual es esencial chequear el acta del Pleno. Efectivamente, para saber con certeza si se hizo o no se hizo ese llamado, porque no sacamos nada con avanzar en la otra votación, si en una de esas no está bien definido el universo de quienes tenemos que votar y falta un integrante de la comisión. Entonces, quizás sería bueno chequear exactamente cómo se generó, qué quedó en tabla, o sea, qué quedó en acta, para saber y estar seguros que se haya hecho ese llamado, antes de correr el riesgo de que incluso lo que resolvamos hoy día no tenga la validez. Muy bien, esta solicitud ha sido planteada por más de uno de ustedes. A mí no me consta que se haya abierto el segundo llamado. Voy a verificar esta circunstancia y regreso en 5 minutos. Gracias.
información. He dado traslado de las inquietudes aquí planteadas esta tarde a la mesa y a la Secretaría Provisoria. Frente a esta información, ellos han procedido a revisar los antecedentes que tuvieron a la vista para efectuar la citación que nos ha convocado hoy día y revisar la nómina de ustedes y hacer el contrapunto con el conjunto de la convención. Se ha podido concluir que hay 9 convencionales constituyentes que no han patrocinado candidaturas para la Comisión de Reglamento. Frente a esto, ellos han decidido abrir un segundo llamado. Se les va a enviar la comunicación a los correos electrónicos de todos y se va a subir la misma información a la página web de la convención. Se me ha indicado que el plazo se va a abrir dentro de la próxima media hora y se va a cerrar mañana a las 12 al mediodía. De manera que, si a ustedes les parece, podríamos suspender la sesión hoy día. Esto ya es una solicitud personal. Yo no quisiera que esta primera sesión fracasara. Entonces recurro al tecnicismo de suspender la sesión hasta mañana a las 16 horas. Efectivamente, el universo electoral cambia, que es un elemento esencial de todo sistema electoral. En consecuencia, tenemos que esperar a ver si los señoras y señores Damaris Abarca, Gloria Alvarado, esto lo hemos chequeado en este momento, Cristóbal Andrade, Marco Arellano, Mauricio Daza, Renato Garín, Vanessa Hoppe, Bastián Lavé y Yanis Meneses deciden de aquí a mañana al mediodía patrocinar a otra convencional u otro convencional para incorporarse a nuestra comisión. Sí, señor Atria. Sí, yo no veo que lo que usted ha informado, la decisión de la mesa de hacer un segundo llamado, deba llevarnos a suspender esta sesión. Esta sesión puede continuar. De hecho, en términos de la regla conforme a la cual esta comisión tiene que tomar la decisión, que es la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, no hace diferencia alguna un miembro más, porque en ambos casos es al menos 16 comisionados. Gracias, secretario. A ver, pensando en voz alta, esos 16 podrían estar aquí, efectivamente. Pero si se hace un segundo llamado, esos 16 podría conformarse con quien se va a incorporar esta noche o mañana. Claro, a participar en esta primera decisión, en estas primeras decisiones que son importantes. Y desde ese punto de vista, a mi modesto entender, creo que vale la pena esperar a mañana. ¿Les parece? ¿Quiénes están en Zoom? No. Ya. Natalia, estamos de acuerdo. Así que no hay problema. Ah, perfecto. Que entiendo que todavía, a menos que en este rato haya sucedido, no nos han hecho llegar la citación para mañana. Entonces, no tengo claridad, más allá de una información informal,
respecto a si podríamos sesionar nosotros como comisión en la tarde. No, la sala sesionará mañana de 9:30 a 14 horas, de manera que nosotros podríamos juntarnos a las 16 aquí mismo. Perfecto. Muchas ¿Sí gracias. les parece? Por supuesto, señora Cubillos. Sí, muchas gracias. No me quedó claro si al final la decisión era de la mesa de hacer un segundo llamado o si al revisarse el acta había quedado claro que no se había hecho el llamado, o sea, o no se alcanzó a revisar el acta. Eso es lo que quiero saber, o si simplemente fue una decisión de la mesa ahora, hace un rato, de abrir el segundo llamado. Se tuvo presente en la intervención del convencional Álvarez el jueves en la tarde, sí, explícitamente. Lo hicieron presente el vicepresidente Baza y el secretario Smock. Antes de levantarnos, ofrezco la palabra. Don Hugo. No, secretario, pasa que lo estoy entendiendo. Sí, efectivamente se reconoce por parte de la mesa que se hizo el segundo llamado, ¿o no se hizo? A ver, no, estoy informando que no ha habido segundo llamado. Primero. Segundo, se revisaron los antecedentes y se concluyó que existen los elementos que justificarían un segundo llamado. Esto es que hay un cupo que se puede llenar o no, pero que se puede y por lo tanto cabe la posibilidad de hacer un segundo llamado. Y tercero, que hay una cantidad de convencionales constituyentes que no han patrocinado candidaturas para esta comisión y por lo tanto procede el segundo llamado, que se está haciendo en este momento o en los próximos minutos hasta mañana al mediodía. Y además, reitero, solo como hay una norma que limita a todos ustedes para patrocinar solo una candidatura, en este segundo llamado podrían participar solo las 9 personas que he mencionado aquí. Y como son 9 y los patrocinantes deben ser 5, no podrá haber más de una candidatura, y con esto termino, de manera que la mesa tampoco va a tener que elegir esta tarde o mañana en la mañana entre candidaturas diversas, porque no van a haber, sino que solo una. ¿Cuál? Aquella que logre reunir 5 de estos 9 nombres que he leído. Ahora sí, señora Arriaga, ahora sí me explico bien, don Hugo. Ok. ¿Cómo no? Damaris Abarca, Gloria Alvarado, Cristóbal Andrade, Marco Arellano, Mauricio Daza, Renato Garín, Vanessa Hop, Bastián Lavé y Yanis Meneses. Don Guillermo Namor. No, señor secretario, solo a efecto de tener claridad para el día de mañana, en principio, ¿se votaría mañana la forma de votación y luego la interpretación de la paridad o viceversa, o de plano no votaríamos? Yo no puedo responder a eso. La decisión corresponde a la mayoría de la comisión. Mañana simplemente yo voy a recordar que mi primera obligación es tomar mis cosas, ponerlas al lado, porque debo dejar este lugar a uno de ustedes. Ustedes decidirán cómo eligen a quien viene a ocupar este asiento. Ya se ha planteado, para recapitular, que deberán decidir si pueden ser 2 mujeres o 2 hombres y si la elección se hará simultáneamente por 2 o será unipersonal y sucesiva, 2 votaciones. O sea, podrían haber más votaciones si nadie alcanza en una primera, segunda o tercera la mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta en la primera votación, esta se repetirá tantas veces como sea necesario hasta llegar a la mayoría absoluta. ¿Se entiende, don Hernán?
Suspendemos la sesión hasta mañana a las 16 horas en esta misma sala. Muchas gracias a ustedes.